aquí el día de hoy. Permítanos empezar con esto, por favor. La industria nacional textil está agonizando y ellos quieren saber si, además de permitírseles abrir 20%, que ya han dicho que esto es insuficiente, usted sabe si van a haber otras medidas adicionales, si va a haber algún tipo de apoyo económico para ellos como empresarios, como pequeños, como medianos empresarios, y si se les va a proteger de alguna manera ante las importaciones asiáticas, que es una historia que tiene muchísimos años, incluso antes de la pandemia, que afecta sin duda la industria nacional textil. Buenos días. Ministro. Sí, buenos días. Sí, le reitero la pregunta. ¿Sabe usted si va a haber algún tipo de protección adicional, además de estas medidas que se ha anunciado, de abrir 20% los conglomerados, para proteger, para ayudar a estos empresarios como los de Gamarra? Bueno, las medidas que se han tomado son, como siempre, transitorias, para poder dinamizar la economía, permitir que decenas y cientos de miles de pequeños empresarios o trabajadores puedan reactivar. Esto, si es que camina bien y todos somos cuidadosos en las medidas que se mantienen de distanciamiento social, de otras restricciones que son naturales, como por ejemplo el lavado de manos, el uso de la mascarilla, etcétera, se irá flexibilizando. Lo que hemos señalado como razones, digamos, para poder tomar estas medidas es que se ha observado una tendencia a la reducción de casos, de nuevos casos. Todavía no es una reducción franca, es una tendencia, así como también que el número de muertes se ha desacelerado. Entonces son signos, digamos, positivos, pero todavía no definitivos, y por eso lo que estamos haciendo es dar medidas en el plano económico, pero a la vez mantener las restricciones fundamentales, que es casi lo que, digamos, la participación ciudadana tiene que seguir poniendo de su parte, pero a la vez fortalecer las medidas desde el gobierno, como por ejemplo las que vamos a empezar, de dotación de oxígeno, de fortalecimiento del primer nivel de atención, es decir, la atención ambulatoria en los centros puestos de salud, ¿no? Entonces, es un conjunto de medidas, y estas, por las cuales me preguntan en el plano económico, de acuerdo a cómo vaya avanzando la situación, se va a ir ampliando también. Bien, usted ha mencionado algo que es importante, el cambio en las conductas sociales, pero aquí tenemos que hacer también énfasis en lo que debería ser una estrategia diferente desde la función pública para tener otro tipo de resultados. El anuncio de ayer es importante, con esta donación de balones de oxígeno, y en los próximos meses con un lote importante. Pero en la vereda del frente, ministro, tenemos un problema burocrático con Digemit. La exigencia de una receta médica para un concentrador de oxígeno. ¿Cómo van a hacer para cerrar ese tema y agilizarlo? No es así. La información que presentó el congresista Columbus en su función fiscalizadora, y bienvenida que sea, no es exacta. Yo le digo, la importación de dispositivos médicos como son los concentradores de oxígeno, eso está normado en la ley, en condiciones normales, ¿no? Las empresas que quieren dedicarse a eso simplemente se registran en Digemit e importan y venden. Mire, actualmente en el mercado con registro sanitario hay 14 empresas que se dedican a esa función, y se puede ver en diversas partes de Lima vendiendo. Pero además se ha otorgado registros sanitarios nuevos a 170 empresas que lo han pedido. Pero además, por la situación excepcional, se ha autorizado para comercializar concentradores a empresas que no se dedican ni se van a dedicar a ese rubro. Por ejemplo, que quieren comprar para donar, o que quieren comprar para que sus trabajadores puedan utilizar ese tipo de servicio. ¿Cuántos se han autorizado? 223. Ajá. O sea, en total 407 empresas están importando y vendiendo, pero digamos, la demanda del mercado es mayor. Entonces,
también por excepción, y esto está también en la ley de medicamentos, se autoriza a las personas. Okay. Hasta el momento se han autorizado a 290 personas para Muy que bien. compren concentradores de afuera para uso personal. Pero, claro, la pregunta es, ¿por qué lo de la receta? Por una sencilla razón, así como se pide receta para las personas que van con su tanque de oxígeno, para evitar la especulación, para garantizar que efectivamente es para una persona, ese es el requisito mínimo para que una persona individualmente, aparte de las empresas que están comercializando, sí, puedan hacerlo. Y queda mire, claro eso, ¿cuántas ministro? Autorizaciones se ha dado a personas individuales? Hasta el momento, 290. En total hay 697 autorizaciones para ampliar con concentradores. Entonces, esta es la realidad. En ese sentido, ministro, dije, si me permite para pasar a otro tema, y cualquier otra necesidad se va a autorizar. Hay que hablar de las vacunas porque es muy importante. Sinceramente nos da mucha envidia ver cómo nuestro país vecino, Chile, ya está vacunando a gran porcentaje de su población. Se anuncia aquí compromisos con los diferentes laboratorios a nivel internacional. Pero ¿cuándo usted estima que los peruanos nos vamos a empezar a vacunar de manera masiva? Bueno, eso está dependiendo de la llegada de los nuevos lotes y como ha sido informado, hay compromisos que todavía tienen que concretarse en cuanto a fecha, por eso es que no anunciamos. Por el lado de Sinopharm, de 2 millones de dosis más. Por el lado de Pfizer, en el convenio directo Perú-Pfizer, está previsto también la llegada entre marzo y abril. Primero un lote de 250.000, luego 400.000 y otras 400.000, o sea, por ahí llega como otro millón entre marzo y abril. Y por la vía de COVAX Facility, que es este acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, va a llegar también un lote de Pfizer, porque Pfizer, sí, digamos, el fondo de COVAX Facility se alimenta de donaciones o entregas de diversas empresas, entre las cuales también está Pfizer, está AstraZeneca y otras. Eso es con lo las que ya cuales está pagado. les va a llegar directamente por el acuerdo Perú-Pfizer y además por el lado de COVAX Facility, que es un cargamento de más o menos 127.000 dosis. Ahora, ministro, usted menciona marzo y abril. Sabemos que la particularidad de esta vacuna de Pfizer es la temperatura. ¿Cuál es la estrategia detrás? ¿Está lista ya la logística para recibir este número de vacunas? Sí, efectivamente esta vacuna tiene esa exigencia que en principio ha sido informada de menos 70 o menos 80 grados, ¿no es cierto? Que no es una condición frecuente, pero sí se está incorporando también la adquisición de congeladoras que tengan esas características. Ahora, ha sido noticia a nivel internacional, esperemos que eso sea confirmado por la propia empresa, que ya en la experiencia que se está desarrollando a nivel mundial, se está comprobando que no es necesaria un congelamiento tan extremo y que podría ser hasta entre menos 20 y menos 25 grados, lo que sí es más manejable porque en la red de cadena fría que tiene el Ministerio de Salud tenemos grandes, digamos, son, digamos, unas conservadoras de muchos metros cúbicos de capacidad que están en la capacidad que están distribuidos en el país y que tienen hasta menos 25 nos permitir. Okay. Ahora, ministro, hay sectores que insisten en que se les permita a los privados, a las clínicas, a los laboratorios locales, la importación directa de las vacunas o su distribución, su aplicación. Entendemos que hay un problema de producción a nivel internacional, que los laboratorios tienen que cumplir primero con sus compromisos a nivel de gobierno, pero en algún momento esto se va a llegar a producir, es decir, que se les permita a los laboratorios, a los privados, realizar o formar parte de una estrategia conjunta con el sector público,
porque les preocupa mucho el ritmo de vacunación, ¿no? Para poder alcanzar a otros países de la región. ¿Esto se va a dar en algún momento? Sí, eso está considerado para más adelante, y no por decisión de gobierno, sino las condiciones para que el sector privado compre a nivel internacional. Si ustedes ven, ningún país lo está haciendo. Están, porque requieren negociaciones, por ejemplo, como todas las empresas están planteando en los contratos, que el que compra asuma, digamos, la responsabilidad de atender los posibles casos que se puedan presentar como reacción secundaria. Y eso lo están asumiendo los gobiernos. No ese es un punto que los Así privados es, tendrán que considerar. Pero hasta el momento nadie está haciendo eso en otros países. No se descarta que eso se pueda hacer, pero una condición para que eso sea es que la vacuna que pueda ser importada esté previamente registrada en el Perú, ¿no es cierto? Como se registra en todos los países. Hasta el momento, solo 2 laboratorios han registrado, que son Sinopharm y Pfizer. Los otros laboratorios van a empezar a hacerlo, pero como bien ha sido dicho también, incluso por el presidente de la República, lo que no quisiéramos es que la vacuna termine siendo para quienes puedan pagar un precio y discriminaría a quienes no lo puedan hacer. Por parte del Estado, esta es una política gratuita. La vacuna va a ser repartida en forma gratuita y además con un orden de prelación en función de el mayor o menor riesgo de enfermedad. Entonces, por eso empezamos con los trabajadores de salud, luego vamos a continuar con los adultos mayores, y lo que nadie seguramente estaría de acuerdo es que si alguien compra por su lado, se esté vacunando antes que estos grupos, ¿no es cierto? Sí, entonces tenemos que hacer en forma ordenada con los representantes del sector privado que hemos tenido oportunidad de conversar. Ellos están de acuerdo con hacer respetar ese cronograma, y yo creo que se puede llegar a un entendimiento adecuado. Ministro, rápidamente, 45 días para las elecciones, ¿listo ya el padrón también de vacunación para miembros de mesa? Sí, pero yo quiero precisar una cosa. Okay. La forma de proteger a los miembros de mesa en el acto electoral está definido por un protocolo desde hace ya algunos meses, que incluyen equipos de protección personal, las mascarillas, la desinfección de todos los elementos, que cada ciudadano vaya con su lapicero, ¿no es cierto? Eso ya está determinado, que son, digamos, los requisitos estándar a nivel internacional en las elecciones en Estados Unidos, en otros países, en Ecuador. Pero se les prometió vacuna, ministro. Lo que permite garantizar. En ningún caso se ha puesto como condición previa vacunar, pero lo que sí estamos informando es que por el acto cívico en beneficio del país y de la democracia que están haciendo los vacunadores, ellos van a tener prioridad, pero no necesariamente está amarrado que sea antes de las elecciones, no es indispensable. Se va a empezar de acuerdo a la llegada de estas vacunas y se continuará, y tengan la seguridad que todos ellos van a ser vacunados con prioridad por este acto cívico que están ellos haciendo, ¿no? Bien, ministro, le agradecemos muchísimo su participación aquí en Buenos Días, Perú.